mientras nosotros nos quedamos acá para el mensaje de esta oportunidad. Este domingo trataré de ser breve para que nuestros niños no se duerman, aunque los adultos también se me duermen, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? No importa que lo haga corto o largo, igual se duermen. Está bien, eso es parte de la vida. Muy bien. Hoy estamos terminando la época de Epifanía. La palabra Epifanía significa manifestación. Y de hecho existe el nombre como Stephanie, que tiene que ver con Epifanía, y básicamente tiene que ver con manifestar. Y el énfasis de esa época que estamos terminando ahorita significa que Cristo se manifiesta al mundo, y concluye con el próximo domingo, que se llama el domingo de la transfiguración. De eso estaré hablando próximamente. Pero entonces hoy quiero hablar de ese tema, precisamente de lo que hablaba Eric: atrevernos a ser diferentes. Ser diferentes, porque la tendencia es que queremos asimilarnos con el grupo, parecernos al grupo, para que la gente no nos vea extraños, digámoslo así. Y lo que encontramos hoy en las lecturas bíblicas es que debemos ir a la luz y ser diferentes. De hecho, el pasaje del Evangelio dice: ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se pone para esconderla debajo de un armario, de una cama, sino para que brille, y eso nos hace diferentes. Y en ese sentido debemos recordar que no le podemos caer bien a todo el mundo. Si queremos ser diferentes, vamos a encontrar personas que discrepan con nosotros, que chocan con nosotros, o que no están de acuerdo con nosotros. Ser diferente puede significar ser más inteligente, como aquí este niño que les presento. La profesora le pregunta a Pepito: Pepito, voy a hacerte una pregunta muy difícil, a ver si la sabes. Para ti, ¿quiénes son más inteligentes, los animales o los seres humanos? Los animales, maestra. ¿Estás seguro, Pepito? Pues claro, cuando yo le hablo a mi perro, él me entiende, y en cambio cuando me ladra, yo no le entiendo a él. Son más inteligentes. Este otro paciente preocupado le dice: doctor, tengo un dolor que me pasa por aquí, baja por aquí y luego llega hasta acá. ¿Qué puede ser? Un dolor pasajero, le dice. Y ese trágico que le dice el doctor: vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿De tórax, doctor? No, de mármol. Qué presagio más fatal, ¿verdad? ¿No es cierto? Presagio terrible. Ser diferente. Miren lo que dice el Evangelio que acabamos de leer: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada. Ser sal, yo creo que todos sabemos lo importante que es la sal. Casi nadie es tan adicto a la sal, aunque también existe la adicción más que al azúcar, pero no tanto al azúcar, pero la sal le da sabor a la comida. ¿Quién quiere comerse un sabroso pernil, un sándwich delicioso sin sal? O cuando el doctor le prohíbe, no es cierto, ya no puede comer sal. Ay, la comida será bien cocinada, bien preparada y todo lo demás, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Creo que todos lo sabemos. Y aquí dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña: ustedes son los que hacen la diferencia. Ustedes deben ser diferentes porque ustedes son la sal de la tierra. Y no solamente eso, nos da otra metáfora, otra comparación, porque dice: ustedes son la luz del mundo. Somos la sal, somos la luz. Quiere decir que debemos marcar una diferencia, ¿no es cierto? Debemos ser diferentes a los demás. Y por eso el título de mi mensaje: que nos atrevamos a ser diferentes. Atreverse quiere decir tomar el riesgo, tomar el desafío de diferenciarnos de la mayoría de las personas, porque, como dije, nuestra tendencia humana es querer asimilarnos con el grupo. Y los psicólogos, los expertos en conducta humana han comprobado que el ser humano en grupo, y perdón por la palabra, es más tonto. Piensa menos, porque nosotros dependemos del grupo. Lo que decida el líder, pues ahí vamos todos. Y entonces dejamos de pensar y razonar como debiéramos. No quiere decir que no hay personas que cuestionan y que son más críticos y analíticos. Siempre los hay. Pero cuando uno está en grupo, tiende a ser más
tonto. Y eso no quiero, como dije, en un sentido ofender, pero está comprobado científicamente de que uno se vuelve un poco más lento en pensar, lento en analizar, porque permitimos que el grupo o quien lidera el grupo nos conduzca y perdemos ese análisis crítico. Ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra. Ahora quiero irme a lo que hemos venido trabajando del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Los que han estado conmigo los domingos anteriores, les he hablado de la carta a los Corintios. La segunda lectura que usted tiene ahí en sus boletines es primera de Corintios, capítulo 2, en donde se habla de esta ciudad de Corinto. Cuando usted lee la carta a los Corintios, quiere decir la carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia que se encontraba en esa ciudad llamada Corinto. Y me gusta ubicarlos geográficamente. A mí me encanta la geografía, la historia, es algo de lo que leo constantemente y trato de educarme. Y de hecho, eso estudié en la universidad para los que no sabían. Corinto es lo que hoy es el sur de Grecia. Y usted puede ver que allá está Roma, que es una de las ciudades más importantes por el Imperio Romano, tanto así que Jesucristo murió en el marco de las leyes romanas. Poncio Pilato, quien ordenó la ejecución de Jesucristo, Poncio Pilato era un gobernador romano, porque Roma había conquistado toda esa región, la parte de Israel, y entonces enviaba a un gobernador romano, y en ese caso era Poncio Pilato. Y entonces Jesucristo muere en la jurisdicción de Poncio Pilato, que es un representante de Roma. Lo menciono porque Roma es súper importante y tenemos una carta en la Biblia llamada la carta a los romanos. De esa estaré hablando después. Pues bien, Corinto es una ciudad, puerto importante al sur de lo que hoy es Grecia, y el apóstol Pablo fundó esta iglesia en lo que fue su segundo viaje misionero. He hablado solo para que se ubique, espero al igual que yo. Aquí puede ver en el sur a Jerusalén. Esa es la capital de lo que hoy se llama Israel. En ese tiempo no se le llamaba Israel, sino Judea, y por eso la palabra judíos, a los que vivían ahí en Judea eran judíos. Entonces, esa es la capital donde muere Jesucristo. Yo creo que todos saben esa parte. Y usted ve un poco más al norte está la ciudad de Antioquía. Antioquía era una de las ciudades políticamente más influyentes en toda esa región. Y llega a ser importante porque también ahí se funda una iglesia que es donde llega a ser, digamos, la iglesia local del apóstol Pablo. Cuando él se convierte después de una historia controversial, era perseguidor de la iglesia. Ya les he mencionado que Pablo propiamente no formó parte de los 12 apóstoles. Él no vivió con Jesucristo, no lo conoció personalmente, porque él llegó posteriormente al evangelio, y más bien él se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Recuerden que hemos hablado de eso en mis sermones anteriores. Pues la iglesia de Antioquía, allá en el norte de lo que hoy es Israel, Siria, esa iglesia llega a ser, por decirlo así, hasta donde nosotros sabemos, históricamente llega a ser una iglesia misionera. Una iglesia que envía misioneros a otras latitudes. Y uno de los misioneros que fueron enviados, adivinen quién fue: el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que llegó a ser el apóstol más exitoso, lo podríamos poner así, en la predicación del evangelio. Entonces él salió de Antioquía en su segundo viaje misionero a ciudades como, se puede seguir la línea verde: Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Asia Menor, Troas. Y note que después de Troas cruza a lo que es Europa. Todo lo anterior es en Asia Menor, y entonces Pablo es el que cruza el mar Egeo y entonces predica en Europa, en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, etc. Tanto así que la tradición dice que Pablo llegó hasta Roma a predicar el evangelio, y muy probablemente haya sido ejecutado en Roma, que era la capital del imperio, bajo un emperador que se llamaba Nerón, se llamaba Nerón. Ahora, todo eso lo menciono para que se ubique porque tenemos una carta en la Biblia que se llama Primera de Corintios y tenemos otra que se llama Segunda de Corintios, que son cartas que Pablo envía a las iglesias locales que él había fundado
con la ayuda de otros que tenía. Él tenía un equipo misionero, no andaba solo. Con él andaba, por ejemplo, uno que se llama Silas, andaba Timoteo, andaba otro que se llama Tito y otros cuantos acompañantes que eran como parte de su grupo misionero. Entonces él escribe esta carta a los Corintios porque la iglesia de Corinto, he dicho, era una iglesia problemática, conflictiva y tenía problemas como los que indico acá. No los voy a repasar porque ya los he mencionado en mis sermones anteriores. Y entonces cuando él escribe la carta, busca cómo responder a estos problemas internos de la iglesia de los Corintios. Trata de responder. Cuando se lee la carta de Corintios, se da cuenta que él está respondiendo a las inquietudes que le habían planteado los líderes de Corinto para asuntos que se habían suscitado internamente. Entonces, parte de lo que dije en mis mensajes anteriores es que cuando él escribe esta carta, él está enfrentando la filosofía griega contemporánea. ¿Se acuerdan que les he dicho que en Grecia surgieron los grandes filósofos que usted ha escuchado? Quizás no sabe mucho de ellos, pero todo el mundo escucha nombres como Sócrates, como Platón, Aristóteles, Pitágoras, Heráclito y tantos otros filósofos famosos que habían influenciado poderosísimamente toda la cultura griega. Entonces eso se infiltró en la iglesia. La filosofía no es mala, quiero aclarar, es algo importante en la cultura humana porque determina la ruta que ha llevado el pensamiento humano, especialmente en la cultura occidental. Pero cuando se trataba de explicar el evangelio a través de la cultura, a través de la filosofía, surgió un conflicto. Y por eso es que el apóstol Pablo habla sobre sabiduría. ¿Se acuerda que él toca ese tema claramente? Y él dice en los pasajes anteriores que prediqué, él hablaba de que la sabiduría puede llegar a ser un conflicto con el evangelio, la sabiduría humana, la filosofía. Y él dice, después de haber dicho ese argumento, él dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no traté de interpretar el evangelio a la luz de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son como compatibles, como que yo tratara de explicar el evangelio a través de la matemática, a través de la química, a través de la física. Son campos diferentes, son disciplinas del saber humano distintas, y por eso dice él: no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, es decir, ni desde la perspectiva, digamos, aristotélica o la perspectiva platónica o lo que fuera. Dice, no traté de mezclar esas dos disciplinas, y miren lo que hizo más bien: porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo y a esto colgado del madero. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Lo que él quiere decir es que él se enfocó en su mensaje, y el tema central de su mensaje era esto que él dice acá. Dice: no me juzgué saber mucho entre ustedes, es decir, de toda esa elucubración filosófica que existe, sino que me enfoqué en Cristo y en este colgado del madero, este crucificado. Quiere decir que el tema central de su mensaje tenía que ver con eso. Ahora, ¿por qué? Más adelante voy a explicar en mis próximos mensajes sobre por qué lo hace de esa manera, pero el punto que él quiere llegar es que uno es transformado por medio del evangelio. Uno puede ser cambiado y encauzado, digámoslo así, hacia la ruta que Dios nos quiere llevar por medio del evangelio. Y por eso en la lectura del evangelio de hoy dice así: procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Es decir, que demos a conocer quiénes somos claramente por medio de nuestra conducta. Tanto así que un poquito más adelante el evangelio también dice: por sus frutos los conoceréis. Lo cual quiere decir que nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos, nuestras palabras, nuestras acciones marcan la diferencia de si somos o no verdaderos creyentes. De tal manera que el mensaje para hoy es que nos atrevamos a ser diferentes, porque de esa manera la gente va a ver la luz que ilumina nuestro camino. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.